Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Es muy interesante el aspecto de la información privilegiada. Crecí viendo Doctor Who y Star Trek, la serie original, y sabía que disfrutaba de esas series, sabía que las encontraba muy resonantes. Lo que no tenía ni idea, en ese momento, era que había información privilegiada en esos guiones, y que había información canalizada en esos guiones que hablaban de narrativas reales, tecnología real, entidades reales, y todo estaba oculto allí, como siempre ha sido. Cuando la información se entierra o se suprime, siempre se filtra de una forma u otra, y a veces es a través de grupos secretos, que filtran información a escritores, cineastas, guionistas, y a veces es porque la información la proporciona la otra compañía que tenemos, de encuentros cercanos, o es información canalizada, y por eso puede ir a la ficción y encontrar mucha información real en ella. Estaba viendo Los Eternos el otro día con mis hijos, y les decía, mientras lo veían, oye, eso está en mi libro, es Ecos del Edén, y al final, tuve que irme de la habitación, porque solo querían que fuera, para poder ver la película. Creo que fue escrita maravillosamente, y con capas de información esotérica y antigua. Mucho de lo que aprendí de Platón, ahora se enseña en el universo Marvel. Y se hace de manera muy deliberada, y creo que de una manera muy positiva. Creo que podemos recibir información a través de la ficción. Resonamos con ella. Sabemos que hay algo más profundo en ella. Y puede ser que más adelante, a medida que empecemos a hacer nuestra propia investigación, o a leer fuentes antiguas, o a escuchar narrativas ancestrales, empecemos a reconocer los temas, y pensemos, espera un minuto, ya he escuchado eso antes. Y empecemos a reconocer el valor de lo que llamamos narración. Hubo un libro que salió hace unos 25 años, llamado El Código de la Biblia, y lo interesante de eso es que la Biblia, como la conocemos, y estamos hablando aquí de las escrituras hebreas, en ese momento, no del Nuevo Testamento, sino de las escrituras hebreas, lo que llamamos el Antiguo Testamento, es un libro hoy en día, pero no siempre ha sido un libro, es una colección de libros, una colección de escritos. Incluso los libros individuales de la Biblia, como el Génesis, son bibliotecas de historias antiguas y evolucionó a su estado actual. Habría comenzado con las historias de los comienzos, que Abraham y Sara preservaron a los progenitores de la tradición hebrea. Historias que pudieron haber traído consigo, habiendo crecido en una cultura basada en Sumeria, y luego en algún momento se escribieron esas historias y se obtiene el Pentateuco, un conjunto de escritos que se crean para enseñar la ley mosaica. Juntan algunas otras historias, las pegan y luego las reelaboran todas para enseñar la ley mosaica. Y luego hay otro conjunto de adiciones y otra edición o redacción y obtenemos la historia deuteronomista. Luego se agregan más libros para obtener las ganancias principales y luego se agregan más libros para obtener los profetas menores y luego en el siglo V a.C., como parte de la reforma del judaísmo, para convertirlo en una religión estrictamente monoteísta, en la práctica y en las escrituras, se realizó una redacción importante para reelaborar todo, para que pareciera ser una historia perfecta de Dios, de principio a fin, para que pueda ver cómo ha evolucionado. Diferentes momentos en esa historia sucedieron, por razones políticas. Tenemos una etapa que está ahí para respaldar la ley mosaica, las leyes acústicas, la monarquía davídica, el sacerdocio levítico. Luego lo último es que el monoteísmo necesita limpiar lo que el judaísmo ha sido durante siglos y convertirlo en una historia monoteísta, y pensarías que para cuando todos esos cambios hayan sucedido, tendrías un desastre, pero no es así, y de hecho, la curación de las historias antiguas se ha hecho tan fielmente y las redacciones se han hecho tan abiertamente que aún puedes ver
la forma anterior de las historias, y hacia dónde van mis libros, la serie Edén, mira cuáles eran estas historias en el principio, y volvemos a las historias de los Elohim. Y nos damos cuenta de que antes de la reelaboración, lo que estamos viendo es una secuencia de historias sobre el paleocontacto o contacto alienígena primitivo de diferentes periodos de la historia. Y la prehistoria humana antes de la humanidad, todo lo que está ahí para ser sondeado. Cuando haces eso, es como tomar la píldora roja en Matrix, se abre un mundo completamente diferente. Esa fue mi experiencia, pero eso no es para demonizar a los editores y redactores que hicieron los cambios, porque de hecho, en esa redacción final, había información profunda que se depositó en el texto, y creo que ahí es donde se encuentra la codificación, que libros como el Código Bíblico analizan. Y hay tradiciones espirituales que simplemente van a esa capa y observan. ¿Cuál era la información contenida en ese momento? La información principal es que hay un solo Dios, y por Dios nos referimos a la fuente del cosmos, y todo lo que hay en él, en el que todos vivimos, nos movemos, y tenemos nuestro ser, para citar al apóstol Pablo. Pero eso era lo que entendían por Dios, y las palabras asociadas con él, y creo que es una idea maravillosa y profundamente importante, pero más allá de eso, hay otra información que está en esa capa superior, en forma de las escrituras, tal como son hoy, por lo que hay tradiciones espirituales antiguas que van allí y descodifican eso, y libros como el Código Bíblico que van allí y descodifican esto. Estoy justo en el otro extremo del espectro, diciendo que quiero ver que esto en el principio, la información más temprana que podemos encontrar aquí, porque quiero pelar todas las capas de acumulación e interpretación que se han colocado sobre ella, y volver al núcleo de que era en el principio, qué información nos proporcionaba, y cómo eso nos ayuda en la actualidad. Ciertamente Jesús, y los que escribieron para él, representan un nivel de préstamo que el cristianismo a menudo no quiere reconocer, porque el cristianismo se basa en una muy alta estimación de Jesús, y la iglesia existe para difundir sus enseñanzas lo mejor que pueden entender. Creo que ha habido una renuencia a realmente poner a Jesús y sus escritores en un contexto histórico. A través de mi investigación para la serie Edén, he llegado a creer que Jesús y los que escribieron para él eran tan educados como alguien como Platón, y Platón estaba absolutamente conectado a un mundo de narrativas e información ancestral. Platón era muy abierto sobre de dónde obtenía sus ideas e información. Parte de lo que llamaríamos ciencia, lo que él llamaba filosofía, que es aplicar la lógica a las cosas que todos observamos. Parte de su información era ancestral y esotérica, por lo que habla de la información que había venido de una civilización anterior, a través del antiguo sacerdocio egipcio, a través de Solón, el legislador griego, Sócrates, y esa es una fuente increíble de información, que se remonta mucho más allá de lo convencionalmente sabemos sobre nosotros mismos, y luego habló de otra información derivada de experiencias de encuentro, experiencias de contacto, logradas a través de estados alterados de conciencia, así que ese es Platón. Pablo reconoce a Platón como la palma de su mano. Este es el apóstol Pablo, quien escribió la mitad del Nuevo Testamento, y algunas de las citas más famosas del apóstol Pablo son en realidad citas de Platón, donde solo cambió una o dos palabras, aquí y allá, así que sabes que Pablo era al menos tan inteligente. ¿Es posible que Jesús fuera como en los evangelios canónicos? No sabemos nada de Jesús realmente, aparte la historia sobre su origen, que pertenece a toda una familia de historias sobre niños de las estrellas. Una vez que lo pones en contexto, y luego aparece como un adulto, con su enseñanza y ministerio de sanación, es posible que fuera un buscador de la verdad y un estudiante de la mitología mundial, la sabiduría mundial. De la misma manera que Platón, es posible que fuera al menos tan erudito como él.
Es posible que realmente hubiera viajado, porque el mundo en ese periodo era muy transitable, por lo tanto, Jesús estaba muy bien conectado con comerciantes ricos que viajaban por el mundo y fácilmente podrían haber ido a otros países y sentarse a los pies de otras enseñanzas y regresar con esa información, y si ese es el caso, daría alguna explicación de por qué en el Nuevo Testamento estás viendo lo que parecían referencias al pensamiento oriental e incluso textos orientales que se abren camino en Pablo y en los Evangelios, así que creo que hay mucha más información y conocimiento que proporciona la semilla para los escritos de los apóstoles, aquellos que escribieron para Jesús. Los cristianos tienden a ver las enseñanzas de Jesús como si estuvieran en una burbuja, como si no tuvieran relación con la historia del pensamiento mundial, como si no tuvieran relación con el pensamiento de otras culturas, y creo que hay muchas razones para esto. Algunas son puramente culturales, nuestros propios sesgos, algunas tienen que ver con la forma en que se redactaron las escrituras hebreas, lo que las distingue de las historias de todos los demás, y creo que nos perdemos mucho al verlo en una burbuja y no decir, oh, Pablo ha tomado a Platón aquí y le ha dado un giro, veamos cuánto de Platón está adoptando y qué está agregando o quitando. Creo que quiero decir que eso se llama crítica de la fuente, y así es como se entiende un texto, y creo que realmente necesitamos comenzar a usar ese tipo de herramientas para poder decir sin miedo, amo a Jesús, amo su enseñanza, pero puedo ver que la forma en que se presenta aquí se centra en el pensamiento y la historia del antiguo Egipto, o se centra aquí en la versión de Platón del viaje del héroe. No se puede leer el comienzo del Evangelio de Juan sin verlo en el contexto del viaje del héroe de Platón, por ejemplo, y luego, cuando se llega al apóstol Pablo, que quiere enfatizar que la historia de Jesús no termina con él muriendo en una cruz, parece estar haciendo referencias a fuentes orientales, al Mahaparinirvana Sutra. ¿Por qué haría eso si lo tomamos al pie de la letra, como una declaración de historicidad? Y entonces, este es un lugar a donde voy, en el cuarto capítulo de la serie Edén, comenzando a establecer estas historias en su contexto más serio. Pregunté qué era la Biblia antes de que se convirtiera en una historia sobre Dios, cuál era la religión de Jesús, si puedo decirlo de esa manera, o la filosofía de Jesús, antes de que se formara el cristianismo institucional, y proporciona la lente a través de la cual ahora miramos a Jesús, así que quiero abrir algo de ese mundo, y en Escapando del Edén, mi mundo o mi paradigma se ha abierto a través de la traducción, y luego, Ecos del Edén, me he sentado a los pies de los guardianes y ancianos de las culturas tradicionales, y me he dado cuenta de que esta información siempre ha estado ahí, nunca se ha ido, a pesar de los mejores esfuerzos de los poderes. Esta información esotérica, la sabiduría de las épocas, siempre ha sobrevivido, y siempre ha resurgido, y Ecos del Edén sigue esa historia. Debido a las correlaciones muy ricas entre el relato de la historia de Jesús y otras historias antiguas, algunas personas concluyen, bueno, este es solo el último relato de esa historia, y no hay historia aquí. Mi posición es diferente a eso. Creo que hubo una figura histórica, llamado Jesús de Nazaret, pero creo que la forma en que su historia ha sido contada por aquellos que escribieron para él, está informada por todas esas otras historias que se conectan deliberadamente con estos otros temas, y creo que se puede ver que dentro de las escrituras tenemos las canónicas y las gnósticas, pero luego creo que cuando el Imperio Romano puso sus manos en el cristianismo, lo respaldó y luego lo transformó en el departamento imperial de la religión. Creo que distorsionó deliberadamente lo que Jesús estaba diciendo. El cristianismo se convirtió en una religión de adoración y obediencia, de ir de puntillas temerosos alrededor de un Dios que te condenaría al tormento consciente eterno si no estuvieras de su lado,
se convierte en una religión de pasividad y cumplimiento, donde no puedes distinguir entre buena ciudadanía y ser cristiano, mientras solo tienes que ir a los evangelios canónicos para ver que la figura de Jesús no encaja con el cristianismo que surgió en su nombre, pero el Jesús que encontramos en los evangelios canónicos es totalmente inconveniente para el cristianismo imperial, y por eso que creo que hay un núcleo histórico real allí, porque no inventaría una figura como esa. Es por eso que realmente no sigo la lógica del Mesías de César. No inventarías a ese Jesús, en particular si quisieras respaldar el culto imperial. Es demasiado inconveniente, no está a favor del feudalismo, que es la esencia del imperio, y no está a favor de los líderes religiosos, y tampoco está muy impresionado con los líderes cívicos. Le gusta mucho la sociedad de hermanos, sociedad de pares, una figura muy inconveniente, ya sea el Jesús canónico o el gnóstico que leas, pero la forma en que su historia es contada al principio encaja perfectamente con estas historias mucho más antiguas, y la forma en que se distorsiona nos da una pequeña imagen de lo que a los poderes les gusta hacer de época en época. La religión dominante se institucionalizará en una estructura feudal donde los poderes estatales pueden hacer negocios con los que están en la cima. Ya sabes, los líderes religiosos de alto rango, me refiero a Gran Bretaña. Por ejemplo, el obispo de alto rango estaba en la Cámara de los Lores, así que todo se incluye en esa estructura feudalizada, y da un brillo religioso y una idea prematura de que todos deberíamos estar pagando, rezando y obedeciendo, mientras las élites toman las decisiones. Así que esa es mi opinión. El verdadero Jesús histórico, pero contado de una manera muy rica y luego distorsionado de una manera bastante oscura. He tenido la gran suerte de viajar a algunas partes del mundo, y pasé tiempo en la India, pasé tiempo en Cachemira, y si pasas tiempo en las antiguas comunidades religiosas que existen en esos lugares, los líderes de los monasterios dirán como algo que todo el mundo sabe, donde estuvo Jesús aquí, y muchos de ellos son muy específicos. Jesús estuvo aquí después de su ministerio en Palestina. Y el problema para la Iglesia con esas declaraciones es que la Iglesia quiere tener el monopolio de la información sobre Jesús, ya que se supone que la Iglesia es la representante de Jesús en la tierra. La portavoz de Jesús en la tierra, entonces tiene que ser la autoridad de toda la información sobre Jesús, y por eso la Iglesia lucha cuando otras autoridades dicen, pero tenemos otra información sobre Jesús. Si vas a la Cachemira en la India y escuchas de comunidad en comunidad, de región en región, vas al Tíbet, oirás lo mismo: Jesús estuvo aquí, y Jesús estuvo aquí después de su ministerio. Este es el folclore. Esto es lo que se conoce aquí. Ve a Inglaterra y sus antiguas narrativas que dicen que Jesús vino aquí con su tío, José de Arimatea. Ve a Francia y dirán lo mismo: Jesús estuvo aquí con su familia después de su ministerio en Judea. Ve a Japón y oirás lo mismo. Ahora, ¿cuál es la imposibilidad de eso exactamente? ¿Cuántos testigos oculares necesitas para decir que Jesús viajó y fue visto en otros lugares, y sobre qué bases decides escuchar a una escultura e ignorar a la otra? ¿Por qué tienes que ignorar mucho una vez que estás mirando a Srinagar, Tíbet, Cachemira, India? ¿Sobre qué base dice que se puede ignorar toda esa tradición que tiene 2000 años? Y que solo escucharemos la tradición de Jerusalén, que dice que Jesús murió en la cruz. Resucitó sobrenaturalmente de entre los muertos, por una intervención divina directa, resucitó incorruptible, y luego su cuerpo incorruptible fue al cielo, y fin de la historia. ¿Por qué aceptaría ese relato de la historia e ignoraría todos estos otros relatos? ¿Sobre qué base? Si son solo matemáticas, si solo se trata de cuántos testigos, ¿no lo llamaríamos de manera diferente?
Entonces, volvemos a la historia canónica, porque realmente es central, para el cristianismo, la idea de que Jesús usó la frase, sobrevivir a la cruz, pero en realidad, su uso de la palabra, resurrección. Un montón de ideas muy específicas sobre supervivencia de la cruz, incorporadas en esa palabra. En el principio, el cristianismo era un caleidoscopio de ideas, teologías y textos, y si miras los relatos gnósticos, si miras los relatos canónicos, y luego mencionaste lo que creen los musulmanes, te das cuenta de que había una gama de ideas, de lo que sucedió exactamente en la cruz, cómo es que Jesús fue visto después de la crucifixión. Hoy dices la palabra resurrección y se implica una respuesta muy específica, y esa es la que acabo de decir, donde murió, fue resucitado sobrenaturalmente de entre los muertos, por intervención divina, incorruptible al cielo, pero la palabra en su raíz. Esto es lo que siempre me gusta usar, la palabra que se traduce, más comúnmente, es la resurrección, o resucitado, simplemente significa que Jesús fue de nuevo. Después de la crucifixión, que Él fue de nuevo, estaba vivo al otro lado, fue visto por muchos, y eso no es lo mismo que la secuencia oficial de dogmas que acabo de recitar, podría haber sido de nuevo, después de la cruz, por varias razones, podría ser la visión ortodoxa. O podría ser que sobrevivió. Algunas personas tardaron 6 días en morir por crucifixión. Jesús estuvo en la cruz durante 6 horas, sabemos solo por el relato canónico de la historia. Que la razón por la que solo fueron 6 horas es que algunas personas, o personas poderosas, dijeron que habría un motín si no se bajaban esos cuerpos. Ahora, vamos a un día sagrado, será de noche muy en breve, y si esos cuerpos están allí, en un fin de Semana Santo, tendrás problemas, y me refiero a toda la población judía. Creo que era José de Arimatea, y tal vez 1 o 2 más con él, pero era alguien muy, muy poderoso, y esa conversación tenía que suceder, si creemos lo que dicen los evangelios canónicos. Así que bajan los cuerpos, solo estuvo allí 6 horas, le dieron algo de beber, y parece morir. Muy poco después, le van a romper las piernas, solo para asegurarse de que la gente esté muerta, y alguien dice, no, este está muerto, así que lo atraviesan con una lanza, y alguien está allí para decir, es suficiente, tengo papeles, me llevo ese cuerpo, y el evangelio dice, que era José de Arimatea, denme ese cuerpo, y entonces los soldados se lo dan, y luego la historia dice, que lo vieron vivo después. Pilato ciertamente le dio a José de Arimatea una autoridad que le permite requisar el cuerpo. De ninguna manera, los soldados liberarían ese cuerpo sin una autoridad adecuada. Y esa prueba se hizo para verificar si estaba vivo o muerto, si Jesús estaba vivo o muerto en la cruz. Al apuñalarlo en el costado, hay un detalle muy curioso. Se nos dice que el cuerpo sangró cuando fue apuñalado. No soy un experto médico, pero quisiera plantear una pregunta: ¿los cadáveres no sangran? Entonces, ¿qué nos dicen cuando se nos dice que el cuerpo en ese momento sangró? Hay otra capa de historia que aparece en este momento. Incluso dentro del relato canónico de la historia, no hace falta unir muchos puntos para pensar que lo que estamos viendo fuera una experiencia cercana a la muerte. Y había tradiciones esotéricas bien establecidas en ese momento que proporcionarían modalidades, métodos, sustancias que reducirían la frecuencia cardíaca tan bajo que una persona parecería estar muerta. Lo suficientemente muerta como para que un soldado romano le diera un cuerpo a José de Arimatea para que se lo llevara. Entonces, está dentro del ámbito de la posibilidad que Jesús sobreviviera y luego se fuera a otro lugar. Y no lo harías después de todo lo que acababa de suceder en Jerusalén y el ministerio que describen estas otras culturas que tienen un registro de Jesús. Suena mucho al ministerio de Jesús que conocemos de Jerusalén. La historia es que Él es el líder
de la comunidad de los sanados en Cachemira. Si es así como ese le llamaba, eso es por lo que se le recuerda, y creo que los cristianos entran en pánico demasiado rápido. Cuando cuestionas el dogma, si lo que estás haciendo es volver atrás y decir, disculpa, los significados de estas palabras podrían estar contando una historia diferente, y si lo leemos de esa manera, no tenemos que ignorar la historia india, no tenemos que descartar la historia japonesa, no tenemos que demonizar las historias inglesa y francesa. Podemos decir que tenemos toda esta información sobre una figura llamada Jesús, juntémosla y veamos qué imagen emerge, y eso es parte de los que voy en Ecos del Edén. La interpretación que acabo de dar se basa realmente en una lectura bastante estricta del texto, pero es justo decir que tal vez no tengas que leerlo de esa manera. Este es un relato de la historia. Si puedes aceptar que el apóstol Pablo está apelando al pensamiento griego y oriental en la forma en que cuenta la historia, si puedes aceptar que incluso puede citando al Mahaparinirvana Sutra, que trata de trascender la muerte, cuando habla de Jesús trascendiendo la muerte, entonces tienes que parar y pensar, lo que estamos escuchando aquí es pura historia, o es la interpretación de eventos, ayudando a la gente a lidiar con una historia que ha terminado de forma bastante abrupta, con una tumba vacía. Y no sabemos dónde está Jesús. Creo que todo eso está pasando, y creo que el apóstol Pablo era un teólogo, un erudito, y estaba siendo bastante profundo en la forma en que cuenta la historia de Jesús, y tal vez no deberíamos tomarlo todo al pie de la letra y leerlo de una manera fundamental. Hay poco de alcance aquí para entender lo que podría haber sucedido. Es una aventura que tú decides, en la que estamos. ¿A dónde vas desde aquí? ¿A dónde voy desde aquí? ¿Cómo vivimos informados por lo que hemos visto que ha sucedido en el pasado? Creo que decidimos qué energía vamos a traer colectivamente a este momento. Decidimos colectivamente si vamos hacia el miedo o hacia el amor, si vamos hacia la xenofobia o si vamos hacia la compasión. ¿Cuál es nuestra intención individual y colectiva en este momento? ¿A dónde queremos llevar la historia? ¿Qué estamos experimentando? Hay un personaje en Ecos del Edén llamado Troy. Es una persona real. Es un guardián de la tradición navajo, y dijo algo que realmente se me quedó grabado. Dijo que aprendemos a vivir informados por nuestros antepasados. Vivimos en respuesta a nuestros antepasados, y al tomar nuestras decisiones, tratamos de hacerlo con el entendimiento de que estamos decidiendo por 7 generaciones en el futuro. Y eso puede sonar como mucha presión, pero en realidad lo encuentro muy inspirador, y puede sacar mi toma de decisiones del fango, de ser empujado y tirado por lo que los medios me dan día a día, y puedo pensar, si estoy pensando en 7 generaciones, a partir de ahora, ¿cómo voy a llevar la vida de la familia Wallis en 2022? ¿Qué ennoblecerá y empoderará a la línea familiar Wallis para que suene muy grandioso si estoy mirando 7 generaciones hacia el futuro? Cuando pensamos de esa manera, puede ayudarnos a lidiar con circunstancias difíciles en el presente y hacer que nuestra toma de decisiones suceda de una manera más alta y evolucionada. Y creo que tenemos apoyo en que cada uno de nosotros es un esfuerzo de equipo, y no estamos aquí como en un examen donde no se te permite otorgar o comparar notas y estás solo para fallar o tener éxito en este examen. No es así en absoluto. El ejercicio de aprendizaje es enorme y es cósmico y es colectivo, así que tienes un equipo a tu alrededor aquí. Puede haber personas que reconozcas y pienses, sé que estás en mi equipo, pero tenemos nuestro equipo invisible y nuestro equipo superior también, y esta es parte de esta información histórica de la que hablo en Ecos del Edén, la información que tenemos de nuestra existencia prematura, de nuestros ancestros espirituales, de otras entidades que en realidad están muy interesadas en apoyar nuestro progreso a través de la vida. Y creo que conectarte con todo eso es realmente y muy empoderador, y hace que la vida sea mucho más interesante. Cuando llegas a cierta edad,
empiezas a pensar, no tanto en tu propia carrera de vida, por así decirlo, empiezas a pensar cómo puedo apoyar y ayudar a las personas que llegarán más lejos que yo, que vivirán más en el futuro que yo, y que aprenderán más de lo que yo he aprendido. ¿Cómo puedo apoyar eso en el aquí y ahora? Porque mis hijos están más avanzados que yo en algunos aspectos de la conciencia. Con seguridad, cuando escucho a mi hijo de 7 años, y esto es casi a diario, él dirá un pensamiento que acabo de pensar en mi cabeza. Y no será un pensamiento de adulto, no será nada de lo que hayamos estado hablando, será un pensamiento de adulto sobre lo que estoy haciendo, y luego de repente, en el rincón más alejado, mi hijo dirá las palabras. Pensé que no podía hacer eso, pero él puede hacerlo de nuevo. Casi a diario, alguien vendrá diciendo llamaste, y la otra persona en la familia dirá no lo hice, estaba a punto de hacerlo, pero ya han escuchado el pensamiento, así fue que mis hijos son mejores en eso que yo. ¿Cómo puedo apoyarlos en eso? Para decirlo en un nivel muy monótono, porque mis 3 hijos descienden directamente de mí, las matemáticas son su materia más débil en la escuela, no son terribles en eso. Es solo su materia más débil en la escuela, estarán sentados frente a una ecuación. Oh, no sé la respuesta, a esto dirán, y hemos aprendido a decir bueno, ¿qué dice tu subconsciente? Y dirán 91. Esa es la respuesta correcta, así que están sentados allí, y en su mente consciente, no saben la respuesta, tan pronto como decimos, ¿qué dice tu subconsciente? Bueno, estoy obteniendo el número 91. Bueno, esa es la respuesta. Si podemos hacer eso, apoyarlos para que se sintonicen con otra información. Quiero decir, por lo que sé, es su yo superior, diciéndoles que la respuesta es esta. No es algo en lo que sea muy bueno, pero aún así, puedo apoyarlos en eso, reconociendo lo que está sucediendo, afirmándolos cuando sucede, cuando tienen un pensamiento brillante, ya sea su propio pensamiento o algo que viene de su equipo invisible, lo afirmaré, eso fue brillante, eso fue un pensamiento brillante, porque les estoy dando la confianza, y si pueden volverse buenos en algo que les será muy útil para lo que sea que vaya a suceder en sus vidas, mucho después de mí. Para tener experiencias de contacto, ese si fuéramos a nuestros ancianos tradicionales, dirán, oh, la persona que te está ayudando, es esta. Incluso podrían decir, oh, la persona que te está ayudando es tu gemelo, que falleció, o la persona que te está ayudando es tu bisabuelo, la abuela, o la persona que te está ayudando, es un buen espíritu. Tendrían una forma de afirmar esa experiencia, enseñar al niño a involucrarse con ella, pero todo eso se ha ido, no está en nuestros programas escolares, y cuando un padre dice, oh, no seas tonto, están desempeñando su papel en suprimir esa parte esencial de la experiencia humana. Tuve una conversación increíble con mi hija cuando tenía 11 años. Tuve mucha suerte de que ya estaba escribiendo la serie Edén, donde mi hija tuvo esta conversación. Si la hubiéramos tenido antes de esa investigación, no sé cómo habría respondido, pero lo que me dijo era de noche, y debería haber estado dormida, y yo solo la estaba revisando, y todavía estaba despierta, así que fui a darle un beso de buenas noches, y ella dijo, papá, solo estaba pensando, solo estaba imaginando, que podría haber cosas flotando sobre nuestra parte de Canberra, y se están riendo de nosotros, porque piensan que es gracioso, que todos vivamos en la superficie, en lugar de debajo de la superficie del planeta, y se están riendo de nosotros, porque todo lo que usamos está pegado al suelo, porque no hemos aprendido a controlar la gravedad. Hay una niña de 11 años, y dije, wow, Evie sí, eso es, yo también puedo imaginarlo, y luego dije, sabes, que incluso podría ser cierto, y ella dijo, sí, pensé eso. Así que es interesante, ella no dijo, creo que tenemos visitantes ahora mismo, y creo que estoy captando lo que están diciendo. Ella dijo, puedo imaginarlo, y luego cuando dije, creo que podría ser cierto, ella dijo sí. Yo también pensé eso, así que solo tuve que darle ese pequeño permiso para ir allí y decir,
creo que esto está sucediendo, y estoy tan contento de haber hecho la investigación que hice. 5 años antes, solo habría dicho, oh, qué linda idea, cariño, buenas noches, espero que pequeñas respuestas, como esa den permiso a los niños, para ver lo que vieron, experimentar, lo que experimentaron, y luego procesarlo. Decidir si es algo en lo que quieren pensar o involucrarse, pero no cerrarlo, para que aprendan a ignorar, cuando el equipo invisible viene en su ayuda, por ejemplo. La gente siente que podrían ser más inteligentes, pero hay partes de su cerebro que no están usando completamente, y esto es algo que descubrí en mi investigación, para Escapando del Edén, que hay neurocientíficos serios, revisados por pares de todo el mundo, que han descubierto esto al estudiar un síndrome, como el síndrome del sabio silencioso, donde las personas, de repente, tienen mayores capacidades cognitivas más altas, impulsadas por algún accidente, lesión cerebral, un derrame cerebral, regresar de un coma, de repente, pueden hablar un idioma que antes no podían hablar, tocar un instrumento que antes no podían tocar, tienen mentes brillantes en matemáticas o física abstracta, y estos científicos dicen que todos tenemos estas habilidades en nuestros cerebros, en la posición de apagado, y quieren saber si podemos acceder a ellas, sin la lesión cerebral, y nuestras tradiciones ancestrales e iniciación. Las tradiciones dicen absolutamente que sí podemos, y tenemos protocolos para hacerlo, y es por eso que las culturas de todo el mundo han curado ceremonias místicas y chamánicas diseñadas precisamente para activar estas habilidades. La idea de que podemos usar mejor nuestros cerebros, acceder a más de lo que hay allí, creo que es realmente muy poderosa esa información antigua, y es una de las cosas emocionantes sobre el viaje de la vida, descubriendo que tan despierto puedo llegar a estar. ¿Hay detalles específicos para ser más consciente? ¿Es posible que los destellos de precognición sean algo que pueda nutrir? Nuestros antepasados dirían que sí, sí y sí. La nueva ciencia diría que la respuesta a esa pregunta tiene que ver con la plasticidad del cerebro, que el cerebro puede programarse y reprogramarse para hacer las cosas que quieres hacer y necesitas hacer, pero incluso al usar ese lenguaje, te das cuenta de que el paradigma aquí es que usamos el cerebro. Bien, entonces, no somos el cerebro, y entonces, ¿quién es el nosotros? Bueno, Platón dice que el nosotros es seres conscientes, que éramos seres conscientes antes de convertirnos en seres materiales, así que el ser consciente está usando el cerebro, o puedes verlo desde otro ángulo. Las personas que han experimentado experiencias extracorporales, que es un campo fascinante de estudio, tienen la experiencia en la que pueden ver la habitación en la que están, pueden ver su propio cuerpo, pueden ver y escuchar lo que dicen los médicos, si están teniendo esta experiencia en el quirófano, que es donde ocurren tantas obesidades, y luego pueden moverse por el pasillo y ver lo que está sucediendo a su alrededor en la esquina. Entonces, están viendo sin ojos, oyen sin oídos. ¿Con qué están percibiendo? Están percibiendo con el campo cuántico. ¿Es la conciencia descargando del campo cuántico? ¿Sigue usando el cerebro? ¿O está descargando directamente? Todo ese paradigma de que usamos el cerebro y somos seres conscientes creo que es muy útil. Es una idea que se repite en culturas de todo el mundo y se ha repetido a través de los tiempos. Me encanta la forma en que Platón lo expresa, y creo que ya he hablado antes sobre la televisión de mi abuelo y mi abuela, que tenía una señal terrible, porque su casa estaba en un valle, pero si uno de nosotros se paraba al lado, la señal se escucharía nítida, porque nuestros cuerpos son mejores antenas que las cosas diseñadas para ese propósito en el techo. Si podemos hacer eso con señales de radio, entonces lo hacemos también con la conciencia. Hay una palabra maravillosa en la enseñanza de Jesús para llevárnosla de vuelta por un momento, que se traduce como arrepentirse, pero el significado de la raíz es mucho más grande que eso. Significa ir más allá de la mente, pensar con más que esto. Creo que cualquier cerebro que tengas, quieres usarlo, y cualquier cerebro que tengas, también quieres la clave para conectarte
con el campo que tienes de su ser superior, tu equipo invisible, para ser lo más consciente e inteligente que pueda ser. Por eso quiero pasar aún más tiempo, sentado a los pies de ancianos indígenas y guardianes de la ceremonia de iniciación, porque creo que hay un conocimiento mucho más amplio y una comprensión más desarrollada de cómo dominar la conciencia, de lo que nunca nos enseñaron, a ti o a mí, en la escuela.